Amén y gracias a Dios. Liliana, muchas gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos todos y bienaventurados todos los que hicieron caso de este llamado, de esta invitación este lunes a estudiar. Y doblemente bienaventurados, pues los que se queden a la segunda jornada. Recuerde que a través del otro link también publicado en el grupo, pues usted puede ahorita a las 7 en punto de la noche tener acceso a una capacitación para líderes ya conectados con hermanos de otra congregación que están ubicados en Bosa. Entonces, bienvenidos todos. Por ahora, en esta primera hora, tenemos cómo tener éxito en proyectos materiales, un curso, recuerde usted, que venimos estudiando desde el mes de enero. Ya son 10 meses revisando en la Sagrada Escritura el cómo tener éxito en proyectos materiales. Ya estudiamos nosotros la totalidad del libro de Nehemías, buscándole sentido al tema de los proyectos materiales. Dios quiere que yo tenga éxito, sí o no. Dios quiere que yo experimente victoria o triunfo a nivel secular, sí o no. Cuando decimos a nivel secular, no estamos hablando desde el punto de vista de la mundanalidad, sino desde el punto de vista de lo cotidiano, de lo diario. Dios quiere que tengamos éxito. Claro que sí, ya hemos escudriñado por un lado, por el otro, hemos nosotros expuesto un versículo, otro versículo, muchos versículos, ya vimos la totalidad del libro de Nehemías y ahora estamos metidos nosotros con el libro de Eclesiastés, no viéndolo expositivamente, capítulo por capítulo, versículo por versículo y palabra por palabra, sino más bien analizándolo de acuerdo a una serie de búsquedas en las cuales Salomón se involucró. La búsqueda de la satisfacción personal, la búsqueda de la realización personal, la búsqueda del logro a nivel personal, la búsqueda de cómo me lleno yo como persona, porque todos andamos detrás de esa llenura, todos andamos detrás de esa experiencia que nos realice como individuos. Y Salomón entonces comienza su búsqueda y es lo que estamos nosotros analizando. Y ya vimos cómo Salomón comenzó a buscar esa realización, esa llenura personal en el conocimiento humano. Entonces se llenó de cuanto conocimiento se le atravesó y se convirtió en el hombre más conocedor de cosas en esta tierra. Y al final dice, pero esto es vanidad. Conozco tanto, pero nada me llena. Sé de tantas cosas, pero nada me llena. Entonces ese no es el camino. También habló del vacío del placer. ¿Por qué? Porque dice que le dio rienda suelta a su corazón y le dio gusto a cada cosa que su corazón le pedía. Y el hombre tenía los medios para darle gusto a su alma. Y entonces soltó la rienda de la moral, soltó la rienda de la lujuria, soltó la rienda de la concupiscencia y se desbocó en dirección del placer y experimentó todo el placer que podía haber experimentado y al final dice, pero yo me sigo sintiendo vacío. Tengo mi cabeza llena de conocimiento, tengo mi corazón lleno de placer, pero yo me sigo sintiendo vacío. Y a continuación, él sigue el vacío del logro. Dice, experimenté tanto logro, tanto triunfo, recibí tanto reconocimiento, tanta condecoración, recibí tanto diploma, tantas graduaciones, llené mis paredes de diplomas, llené mi pecho de medallas, pero nada de eso me llenó. Me sigo sintiendo vacío. Entonces lo sigue intentando y uno dice, ¿por qué lo sigue intentando? De la misma manera o por la misma razón que nosotros lo seguimos intentando, porque es que los seres humanos venimos a esta tierra y desde que estamos aquí, estamos mirando cómo llenamos eso que tenemos allá adentro, eso que es la parte espiritual, pero la parte espiritual se llena solamente con algo o con alguien que sea espíritu. Dios es espíritu. Salomón está de terco, está de necio. Solamente lo puede llenar Dios. Solamente lo puede llenar el Señor, pero él sigue intentando. Así que dice, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2, que él entonces se dedicó fue a trabajar. Y trabajó desde que amaneció hasta que anocheció. Y llenó su vida de trabajo, de labor, de esfuerzo. Y llenó su vida de múltiples tareas. Se convirtió en un multitarea. Y al final del proceso de la multitarea dijo,
pero me sigo sintiendo igual de vacío. Cansado, pero igual de vacío. Útil en esta sociedad, pero igual de vacío. Útil porque el que no trabaja y que no coma, pero igual de vacío. Por ahí no es. Habló del vacío de la política, ¿se acuerdan? Habló del vacío de la falsa adoración, ¿se acuerdan? Habló del vacío de la riqueza, ¿se acuerdan? Habló del vacío del materialismo, ¿se acuerdan? El vacío de la prosperidad, ¿se acuerdan? Y bueno, ahí va esa búsqueda. Salomón hasta el momento no ha encontrado, en el relato donde vamos no ha encontrado que lo llene, no ha encontrado que lo satisfaga completamente. Usted ya sabe qué es lo que a uno lo llena. Usted ya sabe qué es lo que a uno lo satisface realmente, ¿no? Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, pero él tiene que vivirlo, él tiene que conocerlo por experiencia, por experiencia. Y después de encontrarlo, conocerlo por experiencia, pues entonces él nos va a dar el consejo y nos va a decir, muchachos de todas las generaciones, gente de todas las generaciones de aquí en adelante, miren, no intenten buscar esa realización, esa llenura o esa satisfacción personal por estos caminos por donde yo me metí. Porque esos caminos lo único que le van a dejar al final es agotamiento, pérdida de tiempo, pérdida de energía, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. El único camino es este. ¿Cuál es este? No hemos llegado ya todavía. Pero usted ya lo discierne. Y si usted alguna vez leyó el libro de Eclesiastés, pues sabe lo que al final él va a decir. Que el único camino es Dios. Pero lo va a expresar de una manera sumamente convincente. ¿Por qué? Porque es que él lo vivió. Él lo experimentó. No lo está diciendo como la mamá o como el papá que aconseja a sus niños, pero muchas veces sin haber pasado por esas experiencias. No, él lo va a decir como una persona que pasó por todo eso. Y al pasar por todo eso, no quiere que la gente pase por todo eso. Ahora, como lo hemos dicho muchas veces anteriormente, si Salomón, que pasó por todo eso y dice, por ahí no es, me da a mí el consejo y me dice, no coja por ahí no es, yo se lo digo por experiencia propia. Y aún así, yo en mi terquedad agarro por ahí, cojo por ahí, pues entonces yo no puedo tildar a Salomón de necio. El más necio realmente soy yo. Y eso que Salomón sí fue terco, fue necio, fue testarudo. Pero él vivió lo que vivió y después dio el consejo, soltó el consejo, señaló la dirección, dijo, por ahí no es. Si yo me meto por ahí, por donde Salomón dice, lo viví y sufrí y el desgaste tan tenaz y la vida se me fue y ya soy un viejo realmente y perdí mi vida en este mundo, dándole rienda suelta a un montón de cosas de mi propia carne. No coja por ahí porque por ahí no es. Y yo sigo por ahí dándole rienda suelta a mi carne, dándole rienda suelta a mis pasiones, dándole rienda suelta a mis concupiscencias, pues entonces el terco realmente soy yo. Ubíquese por favor en Eclesiastés capítulo 8, a partir del versículo 10 vamos a estar estudiando hoy hasta donde alcancemos. Recuerde que vamos a ir hasta faltando 10, máximo, 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 hasta faltando 5 para las 7, porque a las 7 en punto comenzamos a través del otro link. Si alguno no sabe cuál es el link, pues se lo pide ahí al hermano que se lo facilite, pero he tratado de, en esos grupos de WhatsApp, dejar todo clarito para la facilidad de todos, ¿bien? Con la idea de que todos estén. Ahorita a las 7 comenzamos una clase que tiene que ver con cómo administrar, desarrollar un ministerio celular, es decir, reuniones en las casas, que es donde comienza todo, realmente. Pero eso a partir de las 7 de la noche. Eclesiastés capítulo 8, versículo 10. Usted me está diciendo que ya, ok, muy bien. Vamos a hacer una lectura, de los primeros versículos. Dice el versículo 10, asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé
que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Versículo 14. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justos. Digo que esto también es vanidad. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de día ni de porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Ok, como se puede dar cuenta a partir del versículo 10, primer versículo que leímos hoy, hay un contraste. Y hay un contraste en donde se evidencia una injusticia, característica de este mundo, ¿sí? La injusticia. El malo, al malo más bien, le va de una manera aquí en la tierra y al bueno, entre comillas, le va de otra manera aquí en la tierra. Al justo le salen las cosas de una manera y al injusto le salen las cosas de otra manera. Hoy tenemos que estar hablando de eso. Y él dice, eso también es una vanidad completa. Se puso a examinar la vida de los más justos, se puso a examinar la vida de los más buenos, se puso a examinar la vida de los que tienen una conducta recta y dice, y les va mal. Y se pone a examinar la vida de los malos, de los inicuos, de los impíos. Y dice, y les va bien. Dice, eso es una completa vanidad. Entonces al principio de los versículos dice, entonces parece que no hubiera diferencia entre ser bueno o ser malo. O no se hiciera una diferenciación entre el que hace lo bueno y entre el que hace lo malo. Ahí poco a poco, Salomón va desarrollando el tema. Ya va a llegar a unas conclusiones porque dése cuenta que su corazón ha sido transformado. No es lo mismo el Salomón que está hablando en el capítulo 1 al Salomón que ya está hablando en el capítulo 8. Aquí en el capítulo 8 ya habla de Dios. Aquí en el capítulo 8 ya habla de la presencia de Dios. Aquí en el capítulo 8 ya habla del temor de Dios. Iniciemos con esta exposición. Versículo 10 dice, asimismo he visto a los inicuos. ¿Quién es el inicuo? El inicuo es el que practica la iniquidad. Ese es el inicuo. ¿Y qué es algo inicuo o qué es una iniquidad? La palabra iniquidad viene de la palabra inequidad. Inequitativo. Desde la definición del diccionario es una persona que no guarda el equilibrio. Es una persona que se desboca. Es una persona que está inclinada. ¿Inclinada hacia dónde? Es un inicuo. Es una persona que está inclinada hacia lo malo, que tiene una tendencia hacia lo malo, que practica lo malo, que vive en lo malo. La mañana, la tarde y la noche de su vida. Eso es un inicuo. Asimismo he visto a los inicuos, los que practican lo malo, sepultados con honra. Sepultados con honra. Esa sociedad valora ese hecho. Esta sociedad honra ese hecho. ¿Cuál hecho? El hecho de la muerte del individuo. No se alegra porque murió, porque dice sepultados con honra. No dice que la gente, la sociedad se está alegrando porque se murió, o se está alegrando porque lo mataron de lo malo que era. No. Está diciendo que fue sepultado y que todo el mundo a su alrededor habla de la gran honra. O sea, este hombre tenía una gran imagen. Este hombre tenía una gran reputación. Todo el mundo habla bien de él y a todo el mundo le pesa que se haya muerto. Están apesadumbrados porque se murió. Pero era un inicuo. Sí, pues la sociedad no tiene en cuenta esto. A la sociedad no le importa que sea un inicuo. Porque la sociedad ya ha normalizado la iniquidad. Vivimos en una sociedad que ha normalizado la maldad, ha normalizado el pecado. Ya no se le llama pecado. No se le llama pecado. Al no estar Dios en la sociedad,
Ya no juzgamos desde la moral, ya no juzgamos desde los valores, ya no juzgamos desde la ley de Dios, ya no juzgamos desde qué es bueno o de qué es malo, sino de qué beneficio yo extraje de esta persona. ¿Cuál fue la ayuda que yo recibí de esta persona? Y esta persona se conoce como una buena persona por la cantidad de beneficios que le dio al uno, por la cantidad de beneficios que le dio al otro, resultado de su propia iniquidad. Es que yo estoy aquí valorando a esta persona, yo estoy aquí honrando a esta persona el día de su muerte porque yo recibí de él un beneficio, porque fue tan buena gente. Dese cuenta, la sociedad llama al inicuo buena gente. La sociedad llama al malvado buen hombre. La sociedad llama al pecador buen prójimo. No es bueno. La Biblia es clara al decir, si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, malos. No hay quien haga lo bueno, dice Romanos capítulo 3. Si no hay quien haga lo bueno, ¿quién puede ser catalogado como bueno? Cuando le dijeron al Señor Jesucristo, Maestro bueno, el Señor respondió y dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Si hay algún grado de bondad en mi vida, si hay algún grado de bondad en su vida, acuérdese que la bondad es fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Si hay algún grado de bondad en mi vida, en mí, en Freddy, si hay algún grado de esa bondad, si de alguna manera yo me torno una buena persona, es porque el Espíritu de Dios ha colocado en mí esa bondad, ha manifestado en mí esa bondad. O sea que esa bondad que ve la gente en mí, no me la deben a mí. Esa bondad que ve la gente en mí se la debe al Espíritu de Dios que la manifiesta en mí. Si hay algún grado de bondad en usted, ese grado de bondad usted se la debe al Espíritu de Dios, porque usted y yo no somos buenos en nosotros mismos. Usted y yo no somos bondadosos en nosotros mismos. De la misma manera como usted y yo no somos amorosos en nosotros mismos. El amor es fruto del Espíritu. De la misma manera como usted y yo no somos felices por nosotros mismos. El gozo es fruto del Espíritu. De la misma manera como usted y yo no somos pacíficos por nosotros mismos. La paz es fruto del Espíritu. La benignidad es fruto del Espíritu. La fidelidad es fruto del Espíritu. La mansedumbre, la templanza. En resumidas cuentas, si hay alguna transformación en nuestra vida, algún cambio, y alguien puede notar ese cambio en mi vida y dicen, en usted está Dios, por usted ha pasado el Espíritu Santo, en usted hay un trabajo del Señor, eso no me lo debo a mí. Y eso no me lo deben a mí, eso se lo debemos a Dios, se lo debemos al Señor. Este individuo, el del versículo 10, es un inicuo enterrado, sepultado con honra, y todo el mundo dice, qué buen hombre el que está en ese ataúd. Qué buen hombre el que está rodeado por coronas fúnebres. Qué buen hombre ese al cual le prepararon, le alistaron la lápida. Qué buen hombre este. No es buen hombre. Si no puede ser tildado de bueno, el justo. Si no puede ser tildado de bueno, el creyente. Si no puede ser tildado de bueno, el que busca de Dios, mucho menos puede ser tildado de bueno el inicuo, el impío, el pecador. Pero así es esta sociedad, que llama a lo bueno malo y que llama a lo malo bueno. Salomón comenzó a esculcar, Salomón comenzó a investigar, a ahondar en el tema, a llegar a la raíz del asunto. Y eso es una completa vanidad, o sea, es una completa vaciedad, vacío de Dios, vacío de argumentos de peso. El que a una persona inicua, en el momento de su muerte, le digan tan bueno que era. Y es que no hay muerto malo, dicen por ahí, ¿no es cierto? No hay muerto malo. Fue el mejor de los papás, fue la mejor de las mamás, fue el mejor de los hijos, fue la mejor de las abuelitas, fue el mejor de los tíos. No, no fue el mejor. No, no fue el mejor, pero en el momento en que el corazón está así tan blando y tan fracturado en mil pedazos, es lo que uno tiene para decir. Pero desde Dios, desde la teología, desde el conocimiento, desde la doctrina, si uno fuera realista, pues otro sería el discurso al lado de ese ataúd.
Salomón dijo claramente, si hay dos invitaciones y una invitación es a la casa del banquete y otra invitación es a la casa del luto, dice Salomón, yo prefiero ir a la casa del luto. ¿Pero por qué se quiere ir para la casa del luto? Mejor la casa del banquete. No, porque si Salomón como rey llega a la casa del banquete, Salomón sería el centro de atención y el centro de atracción en la casa del banquete. Él se convierte en el centro. Pues en la casa del luto, llegue quien llegue. En la casa del luto, así llegue el rey. Él no va a ser el centro de atención. El centro de atención es el muerto. El centro de atención es el que murió, el fallecido. Y los corazones están tan sensibles que es un momento propicio para dar lo que estas personas necesitan. ¿Y qué es lo que estas personas necesitan? Vida, vida espiritual, la palabra de Dios, la predicación. Alguien que se pare y con mucho tacto, mucha diplomacia, porque el momento lo demanda, con mucho amor, con mucho cariño, pero con mucha verdad, exponga la verdad. Exponga la verdad. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas a los que frecuentaban el lugar santo, note, a los que frecuentaban el lugar santo, o sea, el templo, a los que frecuentaban el lugar santo, o sea, la casa de Dios, la casa del Señor, la congregación, mire que frecuentaban. El primero es un inicuo, frecuenta el pecado. Este es un individuo que frecuenta el lugar santo. O sea, busca su santificación, busca la transformación de su vida, busca no ensuciarse con las cosas de este mundo, busca guardarse de la contaminación secular. Frecuentaban el lugar santo, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Qué impresionante lo que se dice de este segundo individuo, porque no solamente frecuentaba el lugar santo, o sea, se congregaba, sino que al mismo tiempo dice, donde habían actuado con rectitud, y se refiere a la ciudad. O sea que el individuo entendió para qué estaba aquí en la tierra. El individuo iba al lugar santo y después iba a las calles de la ciudad. El individuo sabía que tenía una tarea que hacer allá dentro de la congregación, pero también sabía que tenía que hacer una tarea fuera de la congregación. El hombre tenía una actividad dentro de la iglesia y tenía una actividad fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia, ¿qué hacía? Lo que hacemos todos los que vamos a la iglesia, capacitarnos. La iglesia es un lugar de capacitación. Alguno dirá, la iglesia es un lugar de adoración. Lo mismo, porque cuando usted adora, usted se capacita. La iglesia es un lugar de oración, lo mismo, porque cuando usted ora, usted se capacita. ¿En qué sentido? Cuando usted adora, usted aprende a adorar y eso le da una capacitación. Cuando usted ora, usted aprende a orar y eso lo capacita, lo habilita, lo perfecciona. Pero sobre todo, la iglesia, la congregación, el templo, la casa de Dios es un lugar de exposición de las palabras de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, dice el texto, hace entender a los simples. La exposición de la palabra de Dios debe reinar en una iglesia. Si no reina en una iglesia, no es una iglesia de sana doctrina. Este individuo va a la casa de Dios, atiende a la exposición de las palabras de Dios y eso que aprende allá en esa exposición, ahora sale de ahí y por las calles de la ciudad va y actúa rectamente. ¿Actúa rectamente de qué manera? Actúa rectamente entregándole esa información que recibió en la iglesia, esa información que recibió en la congregación, esa información transmitiéndola por una calle, por otra calle, por una casa, por otra casa, en un hogar, otro hogar, una persona, otra persona, un individuo, otro individuo. Este es un verdadero creyente. En esto hemos recalcado demasiado. Bueno, nunca será demasiado. En esto hemos recalcado bastante ya. Nunca será demasiado. Que el hecho de ser cristiano no quiere decir que yo ahora vaya a ocupar la banca de una iglesia como si fuese un elemento decorativo de la denominación. Sino que si a mí me van a
prestar una banca, una silla para que yo me siente a prestar atención, yo le doy gracias a Dios por esa silla que yo ocupo ahí. Porque es donde descansa mi cuerpo mientras que mi vida aprende la palabra. Pero yo salgo de ahí y al salir de ahí comienza la verdadera tarea. Dentro de la iglesia yo me lleno. Fuera de la iglesia yo reparto la llenura. Dentro de la iglesia yo recibo. Fuera de la iglesia yo de lo que tengo te doy, como lo dijo el apóstol Pedro al frente del templo, del pórtico de Salomón. Este individuo frecuentaba el lugar santo. Y dice que el individuo no solamente frecuentaba el lugar santo, sino que en esa ciudad donde vivía había actuado con rectitud. Lastimosamente el hombre murió y fue puesto en olvido. O sea, parece que nadie valoró esa vida. Parece que el día de su entierro, parece que el día de su funeral, pues nadie habló así de bonito en comparación a como hablaron del inicuo. Nadie lo valoró, nadie lo apreció, nadie dijo tan bueno que fue. Claro, no puede ser llamado bueno porque lo bueno que tenía, lo puso el Espíritu Santo allá adentro. Si el hombre era insistente al congregarse, era insistente al orar, era insistente al buscar de Dios, era insistente al recibir de la palabra de Dios, ¿quién le produjo esa insistencia? Pues Dios, que es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted está prendido en las cosas de Dios, está avivado en las cosas de Dios, eso es obra del Espíritu de Dios. Y dale gracias a Dios porque en medio de esta generación eclesiástica tan tibia, que alguien esté prendido a las cosas de Dios, que alguien esté enamorado profundamente del Señor, eso es obra del Espíritu Santo. Y que nadie diga, no, es que yo sí tengo un corazón entregado para Dios. Deje de jactarse. No se enorgullezca de algo que no es suyo. Porque si usted no tiene un corazón de piedra, sino que tiene un corazón de carne sensible para el Espíritu Santo, eso lo ha puesto Dios. Ese cambio, esa transformación, la ha puesto es el mismo Dios, el que dijo, yo quitaré el corazón de piedra y os pondré en cambio un corazón de carne, sensible al Espíritu. Un oído que no está cerrado, sino que está abierto a la voz del Espíritu Santo. Eso lo hizo Dios. Todo se lo debemos a Dios. Si usted tiene más sensibilidad que el otro, esa sensibilidad usted se la debe a Dios. Este no puede ser llamado bueno, pero hay que reconocer que una vida entregada a la búsqueda de Dios y una vida entregada a la exposición de la palabra de Dios, una vida entregada a dar testimonio de un Dios viviente, tiene que ser valorada, pero no es valorada. No es valorada. Y aquí desarrollamos otra idea. Y la otra idea es la siguiente. Nosotros no vivimos en esta tierra en función de, ni teniendo como motor, ni motivación a los hombres. No es el ser humano. La motivación no es el ser humano. Ese no es el motor. A veces decimos nosotros, y uno ve por ahí en las fotos, y uno ve por ahí en las redes sociales, ellos son mi motor, hablando, no sé, hablando del esposo, hablando de la esposa, hablando de los hijos, hablando de los padres, hablando de, no sé, de los amigos, ellos son mi motor, ellos son quienes le mueven. Usted ha condicionado porque es que el motor es lo que mueve la máquina. La máquina es usted, la máquina es su vida. Si usted dice que ellos son su motor, que alguien, algún ser humano es su motor, usted está condicionando, está anclando, está conectando la actividad de su vida a los seres humanos. Y los seres humanos no somos buenos. Los seres humanos estamos llenos de pecados, estamos llenos de falencias, estamos llenos de ambivalencias. En el momento en que el comportamiento de su motor, entre comillas, no sea un comportamiento adecuado, no sea el comportamiento que a usted le guste, ese día el motor se apaga. La maquinaria no se mueve más. Ese día entonces viene el bajonazo, viene la debilidad, viene el acabose. Al suelo va a parar. El motor no puede ser un ser humano. Y lo estoy viendo desde un punto de vista sumamente objetivo, no fanático. Cero fanatismos en este lugar.
El fanático es el que hace las cosas sin saber por qué las hace. La razón, la lógica le enseña a uno que usted tiene que conectar ese motor a algo que no cambie, a alguien que sea inmutable. Porque si lo conecta a alguien que no cambie, que sea inmutable, que no tenga mudanza ni sombra de variación, que sea el mismo ayer y hoy por los siglos, entonces el motor funcionará y funcionará y funcionará y funcionará. Nunca habrá un bajón de energía, nunca. Nunca habrá un apagón en ese motor, nunca. Por consiguiente, toda la maquinaria se moverá y se moverá y se moverá y se moverá. En esta sociedad maligna, en esta sociedad llena de inicuos, yo no puedo conectar mi vida a un inicuo, porque los motores, las turbinas fácilmente se van a apagar. En esa sociedad yo debo conectar mi vida completamente a Jesucristo. Yo debo conectarme completamente a Dios. Y ahí en un pueblo de inicuos, entonces en medio de ese pueblo, yo seguiré buscando de Dios y seguiré sirviéndole a Dios. Yo seguiré buscando de Dios y seguiré dando testimonio. Así nadie, ningún ser humano lo valore. Así a ningún ser humano le guste. Así a ningún ser humano le agrade. Porque a veces esperamos nosotros el reconocimiento de los demás. Es valiosísimo el reconocimiento, pero ¿y si no lo reconocen? ¿Y si yo no se lo reconozco a usted? ¿O usted no me lo reconoce a mí? ¿Yo seguiré trabajando para el Señor? ¿Yo seguiré buscando al Señor? ¿Yo seguiré sirviéndole al Señor? Buena pregunta, ¿cierto? Me fui de X iglesia, de X ministerio porque no me reconocían en el trabajo. Está buscando reconocimiento de hombres. El mismo Señor Jesucristo dijo, gloria de hombres no recibo. Gloria de hombres no acepto. El reconocimiento de los hombres es falso, es traicionero. Los mismos que una vez le dijeron, entrando a Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor, fueron los mismos que después decían, crucifícale, crucifícale. Por eso el Señor dice, gloria de hombres yo no recibo. Y dice Salomón, la parte final del versículo 10 dice, eso también es vanidad. Vanidad. Como preguntándose, entonces, ¿qué sentido tiene el ser bueno? Todo el sentido. ¿Qué sentido tiene buscar de Dios? Todo el sentido. ¿Qué sentido tiene servir a Jesucristo? Todo el sentido. Pero mire que no se lo reconoce. No, es que buscar reconocimiento de hombres es algo vano, algo vacío. Yo no debo esperar eso. Me han reconocido como el mejor predicador, y si no me reconocen como el mejor predicador, me han reconocido como un expositor constante de la palabra, y si no me reconocen como un expositor constante de la palabra de Dios. Me han reconocido como una persona que cuando habla ahonda y profundiza en el tema bíblico, y si no me reconocen como una persona que profundiza en el tema bíblico, ¿qué? ¿Dependo de que la gente lo reconozca? ¿Dependo de esas adulaciones? ¿Dependo de esos aplausos? Si yo estoy dependiendo de esos aplausos, soy una persona vana. Si yo estoy dependiendo de ese de reconocimiento, soy una persona vana. Si yo estoy dependiendo de ese abrazo, que me digan usted la machera, pues yo soy una persona vana, soy una persona vacía. Yo no debo estar dependiendo de esto. No debo estar dependiendo de esto. Hasta ahí, hasta el versículo 10, ¿quién está entendiendo en qué consiste la vanidad realmente? El tener la mente, el corazón, el alma centrada en el reconocimiento de las personas. En que le den diploma como el mejor esposo, en que le den diploma y medalla como la mejor esposa. En que le den diploma como la mejor mamá o el mejor papá o el mejor hijo o la mejor abuelita. En que le den diploma como la persona más consagrada en la iglesia. El que le den reconocimiento como la persona más constante a las clases. Y si no está ese reconocimiento. La Biblia dice, al que honra, honra. Pero los seres humanos tendemos a no pagar lo que debemos, es decir, a no honrar al que debemos honrar. Si no aparece la honra, que debe aparecer, pero si no aparece, ¿qué pasaría? ¿Sigo adelante de todos modos? Si los hijos son desagradecidos, crecen, se van y ni saludan después, ¿eso qué haría con mi vida? ¿Cuál sería la afectación en mi corazón? ¿Seguiría yo adelante con la vida? ¿Seguiría yo buscando de Dios? ¿Seguiría yo sirviéndole a Dios?
o ese día yo ya no querría servirle más a Dios, ese día yo ya no querría buscar más de Dios, servirle más a Dios, porque es que ¿qué tiene que ver esa conducta? ¿Qué tiene que ver el desagradecimiento de un familiar con Dios? Le vamos a echar la culpa a Dios como la mayoría de los cristianos cuando les pasa algo, terminan cuestionando a Dios, terminan echándole la culpa a Dios, como Job. En la mayoría de los capítulos está eche de la culpa a Dios, eche de la culpa a Dios y eche de la culpa. Y Dios es el culpable. Y cuestione a Dios y hable mal de Dios. Y cuando el Señor aparece, aquí estoy, no es capaz de decirle nada. Clásica persona, que cuando el otro no está presente, habla de él. Pero cuando está presente, no es capaz de chistar nada. Job es experto en hablar a las espaldas. Usted y yo no podemos imitar esas conductas. Sí, eso espero, dice. Entonces no he entendido nada sobre el Evangelio. Muy bien. Excelente. ¿Se acuerdan el texto este de Romanos que dice? La alabanza del cual. Complete el versículo, por favor. La alabanza del cual no viene. Hasta ahí se lo dejo. Y usted lo completa. Complételo. No patine, complételo. Ayer recalcábamos guarde. Me imagino que esto lo tiene guardado. La alabanza del cual no viene. Complete, escriba, complete, escriba, acuérdese, escriba. Si guardó, se va a acordar. El Espíritu de Dios le da la capacidad para recordar. La alabanza del cual ya tenemos una respuesta. ¿Y la demás? ¿Y las demás? La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Muy bien. No viene de los hombres sino de Dios. Muy bien. No viene de los hombres sino de Dios. Muy bien. No viene de los hombres sino de Dios. Eso es lo que enseña el versículo. La alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Está esperando la alabanza de los hombres? Hombre vano. ¿Está esperando la alabanza de los hombres? Mujer vana. ¿Está buscando la alabanza de Dios? Ese sí. Eso es lo que debemos buscar. El apóstol Pablo dice, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El mismo Señor enseñó, todo trabajo lo tenemos que hacer como para Dios, no para los hombres. Lo hago para Dios, no para los hombres. Así los hombres seamos desagradecidos, indiferentes, desleales, ciegos, que no reconocemos la labor del otro. Igual nosotros no laboramos, no trabajamos para los hombres, sino para Dios. Y todo lo que hacemos, así sea lavar un baño, lo que sea, barrer un andén, lo que sea, limpiar unos vidrios, lo que sea, lo hacemos como para Dios y no para los hombres. Y buscamos es el reconocimiento de Dios y no el de los hombres, y la alabanza de Dios, no la alabanza de los hombres. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si usted llega a decir que está de acuerdo con esto, usted está de acuerdo es con Dios en su palabra, no está de acuerdo conmigo. Yo también me tengo que poner de acuerdo aquí. Entonces no se trata de que usted se ponga de acuerdo conmigo, sino de que todos juntos, usted y yo, nos pongamos de acuerdo con lo que enseña el texto bíblico. Sigue diciendo el versículo, podemos ir unos minutos más adelante, dice, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Esto es una cosa sumamente cierta, sumamente cierta. Comenzamos la exposición de este versículo desde la parte final. Dice, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, eso es una sociedad que se corrompe de gente mala. Esto es una Bogotá que se llena de delincuencia, de robo, de atraco, de hurto, de muerte, de violencia, de grosería, de impaciencia. ¿Por qué? ¿Por qué hay momentos en donde una sociedad como que se plaga de estas cosas? Porque hay un momento en una sociedad, en una ciudad donde se llena de estas cosas. Siempre ha habido, pero hay momentos en donde se plaga, se cunde. Término que aplicábamos nosotros para hablar de liendras y piojos, está cundido. O sea, no le cabe una liendra más, no le cabe un piojo más, no le cabe un secuestro más.
No le cabe un robo más, no le cabe una inseguridad más. Y la gente llena de miedo. Y la gente llena de desconfianza. Y la gente queriendo no salir de su casa o la gente queriéndose marchar de la ciudad. Porque yo no puedo seguir en un lugar así. Porque tengo que velar por la familia, por los hijos. Y no puedo permitir que mis hijos, a mi hijo, en la puerta de la casa o sin salir a la puerta, dentro de la casa, algún violento entre a la casa y le haga daño a uno de los míos. Asesine a uno de los míos por robarlo, por no dejarse robar. Pero si algunas veces se deja robar, entrega absolutamente todo y aún así por sevicia, por pura depravación de un corazón, sacan el cuchillo y se lo clavan en el pecho. Y no estaba oponiendo resistencia para nada, no estaba diciendo nada para nada. Sencillamente no le gustó como lo miró. ¿Por qué me mira así? Tome, y le quita la vida. ¿Qué es eso? Eso es lo que está diciendo este versículo. El corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. Pero ¿por qué ocurre? Ocurre por lo que dice la parte inicial del versículo 11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala. Entonces, ¿en dónde está el problema? Responda usted. Déjeme ver qué está entendiendo usted y déjemelo ver a través de su respuesta, por favor. ¿Cómo así? Porque no se ejecuta la sentencia sobre la mala obra. ¿Qué significa? Dice, no se ejecuta la sentencia. Es que no se ejecuta la sentencia. Dese cuenta que sentencia sí hay. Lo que no hay es ejecución. Así que responda bien, responda desde el entendimiento. Dese cuenta que sentencia sí hay. Lo que no hay es ejecución de la sentencia. Entonces, ¿qué es lo que no hay? Don Héctor, ¿cómo está? Así es, excelente, don Héctor. Don Héctor a la presidencia, don Héctor a la alcaldía. ¿Quién votaría por don Héctor a la alcaldía? Yo votaría por don Héctor a la alcaldía. Tendría mi voto de confianza, claro que sí, don Héctor. Si en algún lugar, si en algún momento de su vida le da por hacerlo, búsqueme y yo voto por usted. Y yo sé que aquí tiene un equipo que también votaría por usted. Claro, de eso es que está hablando. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia. Note, sentencia sí hay, pero no se ejecuta la sentencia. Ley sí hay, norma sí hay. ¿Sí? Y un castigo al menos en el papel ya está dado, ya está dicho, ya está sentenciado, pero no se ejecuta. Entonces no se aplica la ley ya existe, pero no se aplica la ley. Y al no aplicarse la ley, cuando el delincuente ve que está en medio de una sociedad, en medio de un país, en medio de una ciudad que no aplican la ley para los malos, que no aplican la ley contra los malos, o que las leyes son enclenques, débiles, endebles, pues entonces se cumple la parte final del versículo 11 que dice, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. O sea, la sociedad se cunde, se plaga de malandros, se plaga de delincuentes. Uy, esos delincuentes, claro, son los culpables. Pero aquí hay una culpabilidad. Y mire quién lo está diciendo el rey. El rey. Y el rey, pues al estar en una monarquía, el rey no solamente es el que ejecuta la ley, él mismo fabrica la ley del reino. Y entonces él mismo dice, yo puedo fabricar las leyes como rey, pero si yo no las ejecuto, si yo no las hago cumplir, pues mi reino se llena de delincuentes. La única manera, la única manera de suprimir la violencia, de suprimir la delincuencia, el hurto y todo lo demás, la inseguridad y todo lo demás, es teniendo unas leyes fuertes, unas leyes firmes y unas personas que sepan aplicar sabiamente esas leyes fuertes, esas leyes firmes, sin meterle corazón al asunto. Qué muy buena, excelente conclusión la de Salomón. Yo leo lo que usted está escribiendo.
Hay depravación y no hay justicia que se aplique. Excelente. Ojo que estamos nosotros en época de elecciones, ¿no? Y en toda época de elecciones, este sí, esta sí, este no, esta no. En toda época de elecciones, pues resulta que el uno es el bueno y el otro es el malo. Resulta que el de esta tendencia política sí y el de esta tendencia política no. O resulta que el de este color sí y el de este color no. Porque lastimosamente la gente vota es por colores. Lastimosamente la gente vota es por inclinaciones. Cuando hablo de inclinaciones me estoy refiriendo, colores me estoy refiriendo a que si es rojito, a que si es azulito, a que si es amarillito, a que si es verdecito. Esos son colores. Y tendencias o inclinaciones, pues a que si es derecha o a que si es izquierda o a que si es centro. O vota por caras. Es que tiene cara como de que sí, tiene cara como de que sí. Y es que por la cara usted puede saber si sí o no. Difícil. No, uno no vota ni por colores, ni por inclinaciones políticas, ni por caras. Uno vota es por ideologías. Uno vota es por ideas. Por eso se llama política. Uno vota es por la política del individuo, la idea del individuo, el planteamiento del individuo. Pues no va a cumplir al final de cuentas. No me voy a meter yo ahorita en ese terreno. Pero vuelvo y digo, sería bueno un curso de derecho, justicia, leyes, etcétera, desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. La política desde la Sagrada Escritura, eso sería espectacular, eso sería genial. Por hoy llegamos hasta el versículo 11. No logramos avanzar mucho, pero logramos avanzar mucho al mismo tiempo. Se entenderá, no logramos avanzar mucho en cuanto a versículos, pero avanzamos mucho en cuanto a enseñanza y en cuanto a entendimiento. Rey de la gloria, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Y ahora yo te pido, mi Dios, que tú prepares nuestros corazones y nuestras vidas para el curso que comienza en apenas unos minutos, mi Señor, este curso de capacitación para líderes de células, capacitación para personas que están predicando el Evangelio, Señor. Y todos necesitamos este curso. Y yo te ruego, mi Rey, que tengamos una asistencia masiva virtual, mi Señor. Y te ruego, mi Dios, que los hermanos de la otra iglesia no tengan problema e inconveniente con sus conexiones. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.